las Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Para quienes nos visitan hoy, estamos haciendo una serie de exposiciones bíblicas apoyadas en el texto de Éxodo 20, conocido como los 10 mandamientos. El título de la serie es La ley de la gracia. Cómo Dios a través de su palabra nos guía a Cristo y nos purifica en Él. Capítulo 20 del libro de Éxodo, leeré desde el verso 1 hasta el verso 17. Y voy a ir enumerando los mandamientos. Hoy llegamos al número 5. Un mandamiento muy sensible para todos nosotros. Éxodo 21, dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Primer mandamiento. Segundo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Hoy compartiremos el verso 12, que es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Con eso en mente, quiero pedirles que leamos otro texto de la palabra de Dios para orar con base en ese texto. Me refiero a Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Con este verso oraremos antes de compartir la palabra de esta mañana. Efesios 3:14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia o paternidad en el cielo y en la tierra. Lo leeré de nuevo. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia o paternidad en el cielo y en la tierra. Oremos. Señor, el tema que tocamos hoy es muy sensible para todos nosotros. Pedimos la asistencia especial de tu Espíritu Santo que trabaje en nuestra memoria. Cuando miramos nuestras familias de origen,
Pedimos la asistencia especial del Espíritu Santo que trate con nuestra ansiedad. Cuando pensamos en tantos errores que hemos cometido y el susto que tenemos al futuro de nuestras familias, hijos y nietos. La familia es una franquicia. Es una franquicia de la matriz, de la casa matriz, que es el corazón tuyo, papá. Tú nos has dicho en esta escritura que de ti se desprende, se deriva, se delega, toma origen todo lo que pasa en una familia. Y Señor, cuando pensamos en que las familias son y deben ser un reflejo de quién eres tú, te damos gracias porque hemos visto, aunque no hay familia perfecta, tu bondad en muchas de nuestras familias. Yo estoy muy agradecido, Señor, que me has permitido ver mis abuelos, mis padres devotos a ti, mis hijos y ahora esta semana a mi nieto. Y muchos aquí testificamos de la maravilla que es tener familia. Tanto en los momentos alegres como en esos momentos tristes donde quienes nos acompañan y luchan con nosotros y por nosotros son la familia. Qué maravilla es la familia. Pero para otros que están aquí, esta franquicia no ha sido una buena representación de lo que estaba en el corazón tuyo, Señor. Por el contrario, al pensar en padres, en abuelos, su recuerdo es maltrato. Algunos cuando piensan en su propia paternidad, su recuerdo es dolor y culpa por los errores cometidos. Y otros también pensamos en la realidad de nuestros hijos y nietos, y algunos aquí sufren con hijos y nietos rebeldes a la palabra de Dios que para nada piensan en esto de honrar a papá y a mamá, y que por esa vía se han rebelado contra ti. Señor, ten misericordia de nosotros, porque podríamos caer en un orgullo idolátrico por la familia buena que nos has dado, pero también podríamos caer en una rebeldía idolátrica contra lo que es la familia, en una sociedad que está denigrando, atacando, descuidando y desconociendo tu mandamiento para la familia. Guíanos, Espíritu Santo, necesitamos tu asistencia en nuestra memoria, en nuestra ansiedad, hacia nuestro pasado, presente y futuro. Ven, Espíritu Santo, y ministranos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, la ley fue escrita en 2 tablas de piedra. Leerán un poco más de eso en Éxodo 34. Eso de que fueron escritas en 2 tablas de piedra, primero por el mismo dedo de Dios, dice el texto bíblico, pero esas primeras se destruyeron ante la ira de Moisés, viendo al pueblo idólatra. La segunda, escrita también por Moisés. Eso de que estaban en piedras talladas, tiene mucho que ver, es todo un simbolismo escogido por el Señor, para que esa ley después estuviera escrita en las tablas de nuestro corazón. Eran 2. La primera tabla contenía los mandamientos con respecto a amar a Dios sobre todas las cosas y con todo los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla contenía los 6 restantes que legislarían sobre nuestras relaciones horizontales, el amor al prójimo. Así lo enseñó nuestro Señor en Mateo capítulo 22, versos 34 en adelante, donde dice que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios con todo y sobre todo, los 4 primeros mandamientos,
y amar al prójimo como a nosotros mismos, los 6 restantes mandamientos. Quiero introducir esta mañana y dividir el tema en 2 entregas, una este domingo, la próxima el próximo domingo, por la importancia de esto y por la inmensidad del contenido de este mandamiento para nosotros y nuestras familias. Quiero introducirlo con la pregunta que podría sonar un poco técnica, quizás propia solo de los pastores estudiosos de las Escrituras que orientan al pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el primero de los mandamientos de la segunda tabla, que legisla sobre las relaciones horizontales del ser humano, cómo hemos de amarnos los unos a los otros, ¿por qué el primero de los mandamientos es un mandamiento relativo a honrar a padre y madre? Si fuéramos defensores de los derechos humanos, trabajando quizás en una ONG, pondríamos de primero, no matarás, la defensa de la vida. Si fuéramos psicólogos que ayudaríamos parejas en sus conflictos, pondríamos en primer lugar, no cometerás adulterio. Si fuéramos economistas o legisladores, pondríamos en primer lugar, no robarás, respeta la propiedad privada. Si fuéramos comunicadores y entendiéramos el poder de la palabra, pondríamos en primer lugar el verso 16 de Éxodo 20, que contiene de no des falso testimonio contra tu prójimo. Si fuéramos terapeutas que conociéramos profundamente el corazón de las personas, diríamos, el primero tiene que ser no codiciar. ¿Por qué el primer mandamiento es honra a tu padre y a tu madre? En particular porque esta segunda tabla es la tabla de la que se ocupa toda la legislación humana. Es reconocido en las escuelas de leyes, en las escuelas de derecho, que toda la legislación de todos los países del mundo se han desprendido de los 10 mandamientos. Toda la legislación legisla en torno al derecho y la defensa de la vida, al derecho y la defensa de la propiedad privada, al derecho y la defensa de la dignidad personal, etcétera, etcétera. Pero es el de honrar a padre y madre, el mandamiento menos contemplado y más menospreciado por la legislación de los países. ¿O han visto ustedes un mandamiento en alguna legislación, digamos en el Código Civil, que contemple que si un muchacho se le revela al papá o a la mamá, esto debería ser pagado con alguna clase de penalización, ya sea en dinero o en prisión? ¿Han visto esa clase de legislación? No así en el pueblo hebreo. Éxodo 21:17. Si un hombre, Deuteronomio lo amplía, después de que se demuestra y lo hace repetidamente, maldice a su padre y a su madre, que muera. La pena capital en Israel estaba contemplada para el delito de rebelarse y maldecir a los padres. ¿Por qué? Nos pone en primer lugar la orden de honrar a papá y honrar a mamá. Yo hoy pretendo responder esta pregunta. He decidido dividir la entrega de este tema en dos exposiciones, hoy y el próximo domingo. Sí, el próximo domingo enfrentaremos un poco más el tema de cómo honrar a papás y mamás que no merecieron, que no se ganaron el derecho, que por el contrario fueron abusadores, maltratadores. Eso lo responderemos la próxima semana, pero hoy queremos enfocar especialmente ¿por qué lo pone de primero? ¿Cuál es la importancia que tiene este mandamiento con relación a los demás? Y tengo 3 respuestas esencialmente. La primera,
Este mandamiento se relaciona con los mandamientos anteriores y en particular con el cuarto mandamiento. Noten, los mandamientos anteriores ya tenían un sabor a familia. En el verso 5 dice que si los padres son malvados y odian a Dios, y aquí especifica que ser malvado y odiar a Dios es hacer imágenes e inclinarse a ellas para adorarlas. Ese es el segundo mandamiento, está ahí, los versos 4 al verso 6. Que si esos padres violan ese mandamiento, Dios los castigará a ellos, pero a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y nos preguntamos, ¿por qué una nación idólatra como la colombiana tarda 3 o 4 generaciones tratando de resolver serios problemas de violencia o de corrupción? Aquí tiene una respuesta a esa pregunta. No olvide que el texto también tiene promesa. Pero a los que me aman y cumplen mis mandamientos, yo les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y eso explica situaciones como los que vive la nación de Israel. ¿Cómo es posible que una pequeñita nación perdida por allá en el Medio Oriente, odiada por muchas naciones, por 1000 generaciones, bendecida y protegida por Dios? Yo tengo la respuesta. Porque si hay un mandamiento que los hebreos, los israelitas respetan, es el 5.º mandamiento. Un muchacho judío sabe honrar a sus padres. Claro, hay excepciones, pero como nación legislaron sobre eso, aseguraron eso, tanto en la perspectiva desde el padre hacia el menor, como de la perspectiva del menor del hijo cuando sale de casa. Pero bueno, mandamientos anteriores como el segundo mandamiento. Pero miren por favor el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, en el verso 10, describe a una persona que tiene hijos y que asegura que sus hijos aparten tiempo para Dios, que los cría en el temor de Dios. Entonces sí hay una conexión entre el 5.º mandamiento y los mandamientos anteriores. La conexión mayor está en la primera palabra del verso 12, el mandamiento que nos ocupa hoy: honra. La palabra en hebreo es kavat, y es la misma palabra que se usa en muchos textos bíblicos para adorar a Dios. El texto se podría traducir: adora a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo les parece eso? Y la explicación es esta: el primer representante que un niño ve de Dios no es el pastor de la iglesia, no es el legislador del estado, sino el papá y la mamá. Ustedes saben que esta semana yo he tenido la dicha de estrenarme como abuelo. Y puedo hablarles mucho sobre Lucas esta mañana. Podría demorarme unas horas hablándoles de este niño que es lo más hermoso del mundo y demás, pero bueno, me aguantaré. Cuando Lucas abre sus hermosos ojitos y ve a papá y a mamá, está viendo a Dios. Él no tiene otro recurso. Él no sabe leer. Lo único que le va a decir: hay un creador que tiene planes en el universo, que es un creador soberano y que tiene una historia de redención. Papá y mamá. Por Dios, padres de familia, si hay algo que lo asusta a uno es eso.
Por eso Dani Berríos, en su hermosa canción, canta, en la oración que canta, dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Qué tan asustador es esa realidad de que un hijo nos mire a nosotros y diga: así es Dios? Nosotros somos la primera Biblia de los niños. Somos los primeros reveladores de Dios. Qué cosa tan asustadora, por Dios. Por eso los hebreos unían y todavía unen el quinto mandamiento a la primera tabla. Porque le entrega a los padres de familia la responsabilidad de ser representantes de Dios para esa generación que les es puesta bajo su cuidado. Así que no está mal cuando miramos esas gráficas y vemos que hay 5 mandamientos en una tabla y otros 5 en otra tabla. Algo de razón tienen. Este mandamiento sigue hablando de Dios y sigue hablando de amar a Dios. Y que el primer lugar de evangelización ha de ser la casa. A propósito de eso, nosotros los evangélicos, que somos tan alucinados con los testimonios, nosotros somos muy alucinados con los testimonios. Nos encantan esos testimonios del muchacho que fue delincuente, atracó bancos y robó aviones, y que estuvo en todas las drogas y probó todas las drogas, y que hizo y deshizo y después se entregó a Cristo. Esos testimonios son alucinadores para los evangélicos. Los llevamos a todas las plataformas para que cuenten su testimonio. Escuche bien: aunque esas personas son amadas por Dios y tienen una invitación del evangelio para sus vidas, ese no es el propósito original de Dios. Dios quiere que el niño sepa que es pecador en la casa antes de probar las drogas, antes de ser un criminal, antes de estrellarse contra la vida, que descubra que es pecador, venga a Cristo y cuente el mejor testimonio. ¿Cuál es el mejor testimonio? Que yo no necesité estrellarme contra la vida para reconocer que necesitaba un Salvador. Que el hogar sea el primer lugar donde papá y mamá reflejan a Dios y le ayudan a llegar a Cristo. Por supuesto, aquellos que no tuvieron un buen hogar y se estrellaron contra la vida son bienvenidos al banquete del reino de Dios, con todo el amor y con toda la disposición. Pero el plan original de Dios es que no existan esos testimonios. Es que puedas contar la dicha de, como decía San Agustín, de darle gracias a Dios por los pecados que no cometí. No tuve que ser un drogadicto para saber que era pecador. Y les enfatizo eso porque cuando veo a este nietecito, yo digo: yo no quiero que él se estrelle contra la vida para conocer a Cristo. Yo quiero que en su casa él sepa que necesita de un Salvador. Entonces sí hay una relación entre los mandamientos anteriores y el número 5. Precisamente el comentario que les hago sobre los testimonios alucinantes de los evangélicos, que también hay que seguir contándoles, no me copien mal en eso. Yo todavía creo que es muy lindo escuchar el testimonio de una persona que fue indigente, que estuvo en tantas cosas y Dios le rescató, y es hermoso cuando vemos aquello de donde el pecado sobreabundó la gracia del Señor. Entonces no me copien negativamente con eso. Solo quiero decir que el plan original desde la lectura de los 10 mandamientos es que nuestros hijos no tengan que llegar allá, y que los papás seamos representantes de Dios, que les guiamos a la fe. Precisamente, en segundo lugar, como respuesta a la pregunta de ¿por qué es tan importante en los 10 mandamientos el honrar a papá y a mamá? Pues bien, porque de este mandamiento se desprenden los demás. ¿Dónde aprende una persona a respetar la vida? ¿Dónde aprende una persona a cuidar su sexualidad?
¿Dónde aprende una persona a respetar las propiedades del prójimo? ¿Dónde aprende una persona a respetar la honra del prójimo y no hacer chismes ni murmuraciones, sino ir directamente a la persona a hablar con ella? ¿Dónde aprende una persona a cuidar su corazón de las codicias que contaminan la vida? En la casa. En la casa. ¿O espera usted que su muchachito tenga 25 años y le den una clase de ética en la universidad? No espere tanto. No espere tanto. Por eso la primera vez que el muchachito entra al éxito y se saca el muñequito en el bolsillo, no le celebre. Ay, tan lindo, y entró al éxito y se metió el muñequito en el bolsillo. Ay, vea este muchacho. No le celebre. Asegúrese de que el niño, por chiquito que sea, aprenda: no robarás. Por eso cuando el muchachito que se agarró a trompadas con otro niño en la escuela, ay, tan lindo como lo agarró al final de la clase. No. Es el momento de decirle: tienes que proteger la vida del otro. Y por ninguna manera vas a agredir a otra persona. Entonces, en segundo lugar, es porque es en el hogar donde aprendemos esto. Es desde allí, desde donde se desprende la segunda tabla de la ley. La teología reformada, que en mi opinión, humilde y limitada, es la teología más estructurada, luminosa, seria y profunda que ha conocido la historia del cristianismo. Interpreta la ley de Dios en 3 dimensiones. Calvino, en la institución de la religión cristiana, un texto que todos los creyentes debemos leer alguna vez en la vida, se consigue gratuito inclusive en internet. Se van a asustar con el tamaño, pero hay que leer. Dice que la ley tiene 3 propósitos esenciales. Primer propósito, él lo llama el propósito político. Mediante la ley, Dios gobierna la creación en las esferas de la soberanía social que se llaman familia, Estado e iglesia. No vamos a permitir que el Estado nos diga cómo es la familia. Escriban lo que quieran en sus leyes. Ni le vamos a permitir al Estado que nos diga cómo debe ser la iglesia. En esas 3 esferas, Dios gobierna con su palabra, con su ley, el universo. Esa es la función política de la ley. La segunda función es la función pedagógica, que a través de la ley nos lleva a Cristo. Que la ley es como un espejo que nos muestra nuestro pecado, que la ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplir la ley y hace excesivamente pecaminoso el pecado. ¿Para qué? ¿Para dejarnos en condenación? No, para llevarnos como un ayo, dice San Pablo, a la persona de Cristo Jesús, para que nos perdone y nos transforme. Que la ley nos muestra nuestra realidad para llevarnos a Cristo. Esa es la función pedagógica. La tercera función, dice Calvino, que opera para los cristianos, es la función práctica o purificadora. Que esa ley que nos condenó, que esa ley que nos dijo que estábamos tan mal que necesitábamos a Cristo y de un Salvador, es una ley que ya no es enemiga, que nos condena, sino lámpara a nuestros pies, como una amiga que nos guía en la vida. En este mandamiento están depositando en la responsabilidad de los padres, en primer lugar, que se ocupen de mostrarle esas 3 dimensiones de la ley a los hijos. Entonces, ¿por qué es tan importante este mandamiento que exploraremos más a fondo la próxima semana? Porque se relaciona con los mandamientos anteriores que tienen que ver con honrar y adorar a Dios.
porque desde allí se desprenden todos los demás mandamientos horizontales que legislan para el amor al prójimo. Y en tercer lugar, porque este mandamiento refleja el carácter paternal de Dios. Esto es muy importante para ti. San Pablo nos ha dado esta tremenda revelación en Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Es una revelación extraordinaria. ¿Cómo supo eso San Pablo? Por una disquisición filosófica, él se sentó a pensar y eureka. No, fue una revelación que le dio el Espíritu de Dios. Que de la paternidad de Papá Dios se desprende, se deriva, se delega toda manifestación de familia y paternidad en la tierra. De quien toma nombre toda familia en la tierra. Es decir, que la familia no es un accidente en el proceso evolutivo, como los primates se fueron asociando y lograron participar en la procreación. No, la familia fue una estrategia divina que salió del mismo corazón de Dios. Es decir, usted se llama padre o madre porque hubo uno que primero se llamó así. En la oración usé una ilustración y quiero terminar con esa ilustración. La ilustración de la franquicia. Quienes están en el mundo comercial entienden un poco más de esto que yo. Casi siempre en este gran país norteamericano se concibe y se desarrolla un producto, un servicio. Cuando ese producto es de excelente calidad y tiene elaborado un proceso para la producción de ese producto y tiene garantizado una comercialización de ese producto, entonces nos llega a Medellín una tienda donde venden hamburguesas. Una persona en Medellín adquiere la franquicia para poder distribuir ese producto. Pero a esta persona no se le puede ocurrir vender arepas. Tiene que someterse a lo que la casa matriz dice de cómo se produce, se organiza, se presenta, se distribuye, se comercializa, se vende el producto. Eso es lo que se llama una franquicia. La familia es una franquicia. Dios es la casa matriz de esa franquicia. Y Él espera que el hogar refleje la idea original y que vaya a cualquier parte del planeta y no haya diferencia en el producto final. La familia nace en el corazón paternal de Dios. Hermanos y hermanas, yo sé que algunos de ustedes leen este mandamiento con gran dolor. Y el dolor dispara en todas las direcciones porque algunos de ustedes tienen hijos que no están caminando en obediencia a este mandamiento y atravesando de dolor el corazón de madres y padres porque ese hijo no le respeta. Ni siquiera el mínimo respeto de decirle: mi hijo, acompáñeme siquiera el día de las madres a la iglesia. Y eso trae mucho dolor a los padres y mucha sensación de culpa donde fallé. Sé que este mandamiento también es mirado con mucho dolor para quienes no vieron en papá y mamá un reflejo de Dios. Muchas veces de todo lo contrario. Ustedes saben que muchas veces el Estado, la iglesia tienen que intervenir porque esa institución de familia
esos padres no solo no merecen, sino que es un peligro para el menor de edad estar con esos padres. Y eso puede haber sido tu caso, que fuiste profundamente maltratado y herido. Así que es muy significativo para nosotros saber que hay una casa matriz. Que si aquí en Medellín, en lugar de entregarme la hamburguesa como es, y nunca he podido conocer el producto real, todavía yo puedo ir a la casa matriz y ver el producto real. Y tener acceso a la paternidad de Dios. La paternidad de Dios está apoyada en dos hechos esenciales de la teología cristiana: la creación de Dios. Dios es creador. Y la redención de Dios. Dios es redentor. Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo. Y Dios redimió todas las cosas por medio de su Hijo. ¿Cómo es el corazón paternal de Dios? Clarito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó un hijo para tener otros hijos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una familia. Entonces, digamos que la aplicación esta mañana es doble. En primer lugar, quienes vivimos asustados y culpables porque ya la hemos embarrado como padres, y este mandamiento es en primer lugar dado a los padres. Trata a tu hijo de tal manera que tu hijo encuentre un placer en honrarte a ti. Este mandamiento es en primer lugar dado a los padres. Veremos más en profundidad de eso la próxima semana. Entonces, cuando revisamos nuestra vida, encontramos una cantidad de realidades donde, por un lado, nos sentimos culpables porque de pronto haber orado más, haber tenido más devocionales en la casa, haberle dado mejor ejemplo, haberlo cuidado más, no ese colegio sino otro colegio, y los padres somos atravesados por mucha culpa. Y en lugar de sumergirnos en la culpa y naufragar en ella, por favor, venimos a la gracia del verdadero papá, que mediante su Hijo nos hace a nosotros hijos también, para participar de su redención, corregir lo que se pueda corregir y descansar en lo que ya no se puede corregir. Así que podemos todos ser hijos, aunque hemos cometido tantos errores como padres. En segundo lugar, para hijos o nietos que se sienten profundamente maltratados y que cuando llegan a estos temas se sienten tan angustiados, y que estas festividades del mayo y junio de la madre, del padre, se vuelven tiempos más bien de angustia porque otra vez he perdonado del todo, otra vez quizás hay algo de resentimiento en mí, otra vez porque esto me pesa tanto, otra vez lo que debió ser y no fue. Es venir a la gracia de Dios, que es papá y que nos recibe en la bendita persona del Señor Jesucristo para perdón y restauración, y que yo puedo perdonar porque Él me ha perdonado a mí, que yo puedo amar porque Él me ha amado a mí. Y en ambas circunstancias, tanto los que experimentamos la lucha con la culpa de ser malos padres o de haber fallado parcialmente en algunas cosas, tanto como para aquellos que luchan con el resentimiento y todavía residuos de falta de perdón se sienten en su corazón, para todos ustedes la mesa está servida. Para todos nosotros es la invitación del Señor hoy. ¿Qué es lo que celebramos en la Santa Cena? Un papá
que tenía una relación maravillosa con su Hijo. Era la comunión perfecta en la Santísima Trinidad. Ellos no necesitaban nada. Y un día se le ocurrió la idea de familia. Y entonces creó seres humanos para compartir esa idea y que ellos la vivieran también. Pero ellos desde la primera familia, recordarán, hubo asesinato, Caín y Abel. Y piensan pues que la familia disfuncional es invención del siglo XX. No, la familia disfuncional es desde el mismo principio de la primera familia. Y Dios los ve en medio de esa revoltura de errores, de fracasos, de idolatrías, de ambiciones, de peleas, de odios. Y Él ve que la única solución en su justicia es matar a su Hijo para que ellos puedan ser parte de su familia, por Dios. El Evangelio es una cosa que solo podría caber en la mente de alguien que sea en lo más esencial de su ser amor puro y verdadero. Yo no haría eso jamás. ¿Sería capaz de dar la vida por un hijo? ¿Sería capaz de matar por un hijo? ¿Pero sería capaz de que mi hijo muriera por un enemigo? No, no. Pero hermanos y hermanas, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo nosotros enemigos, Él entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que ratifica y confirma nuestra fe cuando nosotros celebramos la Santa Comunión. Su muerte, que resuelve nuestro pasado. Su sangre, que asegura mediante el pacto eterno nuestro futuro. Ven a ser parte de la familia de Dios. Sea que tienes la familia hermosa que tu lucha es no idolatrarla, o sea que tienes la familia que no querías y tu lucha es no odiarla. Pero ven a otra familia, a la adopción en una nueva familia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar. Nos preparamos para...